Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quien les habla, Chávez Noelia Mabel, coach ontológica profesional y especialista en coaching organizacional, neurociencia, programación neurolingüística y coaching educacional. Bien, el día de hoy, como ya he compartido anteriormente en muchos de mis videos que voy compartiendo, para poder brindarte unas ciertas herramientas fundamentales en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral y en la vida cotidiana de nosotros los seres humanos, ¿no? Bueno, el día de hoy en este espacio te voy a hablar un poquito de lo que es la parte del planeamiento estratégico, ¿sí? El planeamiento estratégico justamente es muy importante tener en cuenta que hay ciertos pasos a tener en cuenta para desarrollar. Te voy a brindar ciertas técnicas que tienen que ver las técnicas de coaching organizacional, ¿sí? El tema de hoy son en base a las técnicas de coaching organizacional, teniendo en cuenta los pasos para elaborar un planeamiento estratégico. ¿Sí? Un planeamiento estratégico, ¿para qué se hace? Es la formulación, desarrollo y ejecución de los planes empresariales con el objetivo de alcanzar metas planeadas. O sea, ciertas empresas, ciertos negocios se plantean ciertas metas. Ahora, para poder llevar a cabo esos planes, esos tipos de metas que yo quiero llegar y alcanzar esos resultados que necesita la empresa, es muy, pero muy importante tener en cuenta ciertos pasos que yo tengo que llevar hacia adelante, ¿no? Por eso justamente vamos a ver cuáles son esos pasos fundamentales para trabajar con este plan y llevarlo a la acción. En la distinción del coaching nosotros hablamos mucho del tema del plan de acción, el plan de acción para poder obtener ciertos resultados. Los pasos para la elaboración del plan estratégico se dividen en ciertos pasos. Tenemos el paso 1. ¿Qué voy a tener en cuenta en el paso 1? En el paso 1, ¿qué es su empresa? O sea, me voy a preguntar qué es su empresa, o sea, qué tipo de empresa tengo. Si tengo una empresa que se dedica a la producción, a la venta de productos, o una empresa o directamente un servicio, ¿sí? No es lo mismo tener una empresa que se dedica a la venta de productos, por ejemplo, decir, a ver, yo voy a vender productos artesanales, como ser, por ejemplo, mermeladas, a tener un servicio de catering. ¿Sí? Estamos hablando de un servicio o de un servicio de, por ejemplo, de alarmas a domicilio, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de empresa tengo. Si tengo una empresa, una organización de tipo con productos tangibles o intangibles, qué tipo de producción tengo, qué tipo de demanda tengo, a quién va dirigido mi producto, a qué tipo de públicos. Tenemos públicos mayormente externos y internos. Los internos, normalmente los que están dentro de mi empresa, que son justamente los recursos humanos, que son los empleados, y también obviamente en base a lo que es la producción hacia afuera, lo que son la parte de los públicos externos. Los públicos externos, ¿en qué hace referencia a los públicos externos? Los públicos externos hace referencia justamente mucho que ver con la situación en la cual nosotros vivimos el día de hoy en el país, cómo nos encontramos. En el mundo de las empresas, es fundamental tener en cuenta estos planes de acciones y los tipos de estrategias que vamos a utilizar para que nuestro negocio no decaiga y pueda lograr ciertos resultados que son muy importantes y fundamentales para que mi negocio pueda crecer día a día, ¿sí? Entonces, primer paso, ¿qué es su empresa? La gran pregunta que me tengo que hacer en el primer paso. Luego, ¿cómo será mañana? O sea, ¿qué es mi empresa el día de hoy y cómo va a ser el día de mañana? Se debe definir y escribir la misión, que cuando nosotros hablamos de misión, es una idea que describe la razón de ser de tu empresa, o sea, a qué se dedica, identifica las características de los productos, lo que se quiere lograr, los clientes internos y externos, ubicación de la empresa, definimos la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos, servicios, a ofertar, o sea, qué tipo de productos o servicios voy a ofrecer. ¿Cómo identificar la misión de tu empresa? Qué importante que es, ¿no? ¿Cómo identificar la misión de tu empresa? ¿Cómo tengo que preguntarme la pregunta muy clave? Primero, en primer lugar, me voy a enfocar en el campo de actividad, ¿sí? ¿Cuál es el campo de actividad? El campo de actividad especificado a los negocios centrales de la empresa, identificando y analizando los productos y el mercado de la organización.
sea, a qué tipo de mercados está referido mi empresa. Las capacidades. ¿Qué tiene que ver con las capacidades? ¿Están a disposición de la empresa? ¿Pueden llegar a estarlo a través de los recursos y de las capacidades con los que cuenta la organización? Estamos hablando de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, que son muy importantes tenerlo en cuenta, ¿no? Se puede saber qué ventajas competitivas se puede alcanzar. O sea, si la empresa cuenta con algún tipo de ventaja competitiva, si cuenta con alguna competencia en puerta. Luego, ¿qué van a tener en cuenta? Lo que es la visión. La visión es la visualización de lo que tu empresa quiere para el futuro. O sea, implica evaluar permanentemente la empresa frente a sus clientes, su competencia por propia cultura y distinguir entre lo que es hoy y aquello que desea de ser en el futuro, ¿sí? O sea, hacia dónde yo quiero llegar, hacia dónde yo voy, ¿sí? Quiero alcanzar. Qué importante que esto del deseo a futuro, ¿no? Mi empresa, yo tengo mi negocio hoy plantado, hoy por hoy, justamente si hablamos en las técnicas de coaching, nosotros fundamentalmente nos enfocamos en el coaching organizacional, que debemos trabajar nuestras conversaciones y nuestros pensamientos. Es clave el tipo de visión y el tipo de misión que tengo, porque si yo me conversé de que mi negocio no va a marchar, que mi negocio no va a explotar, mi negocio, por ejemplo, decir, no se vende, por ejemplo, que es un lenguaje totalmente paupérrimo y es un lenguaje negativo, es un lenguaje que no te sirve, no te ayuda a progresar, ni mucho menos a obtener resultados poderosos que aún quieras tener en tu negocio, ¿sí? Es importante, todo esto tiene que ver con la concordancia de las capacidades y las oportunidades que brinda la empresa. Es una fuente de inspiración para la empresa, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, es fundamental que la empresa representa la base, la guía y la iniciativa que hay que atraer fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por una razón y en la misma dirección, que es importante, todo lo que comprometen en el negocio. También es importante tener en cuenta, ya hablamos de la misión y de la visión. También tenemos que ver los valores de mi empresa, que representan las convicciones de las personas encargadas de dirigir dicha empresa hacia el éxito. Son la base más importante de cualquier organización. Con ella se define a sí misma, porque los valores de una organización son los valores de sus miembros y de sus directivos. Estos últimos deben tener cualidades importantes como la prudencia, como la justicia, la fortaleza, tiene que ver con el trato, el habla, la manera en cómo yo hablo, lo que les permitirá tener un verdadero liderazgo, ¿sí? Muy importante los valores. Y las políticas organizacionales. Las políticas organizacionales proporcionan un punto de referencia para dirigir tu empresa, determinando los resultados deseados, utilizando los recursos que tienen para alcanzar. Qué importante y fundamental que es tener en cuenta. Entonces, todos estos ítems fundamentales engloban el primer paso del planeamiento estratégico, ¿sí? Luego, obviamente, te voy a regalar el segundo paso que deber tener en cuenta para realizar tu planeamiento estratégico para tu negocio, ¿sí? ¿Cuál es? Revise cómo está su empresa. O sea, ya tengo que revisar cómo está mi empresa, cómo está funcionando. Se debe desarrollar con el método. ¿Qué método voy a utilizar ahí? El método DOFA. ¿Cuál es el método DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Al entender estas 4 características se define la situación actual de la empresa, lo cual sirve para identificar cuáles son las debilidades y fortalezas de la empresa, identificar cuáles son las oportunidades y amenazas que le ofrece en el entorno, buscar solucionar a los problemas internos, conocer y aprovechar las oportunidades para seguir creciendo, ¿sí? Las debilidades tienen que ver con las situaciones que impiden o dificultades a llegar a las metas. Son muy fuertes las debilidades que debemos tener en cuenta. Las fortalezas son situaciones positivas que facilitan llegar a las metas. Oportunidades, situaciones que podrían generar crecimiento a la empresa, y las amenazas son las típicas situaciones difíciles que impiden el crecimiento de la empresa. En el ambiente interno existen factores controladores en la empresa. Estos se reflejan
en las debilidades y fortalezas. Los factores internos incluyen capacidades de producción, capacidades financieros, capacidades de personal, investigación, desarrollo, trabajo en equipo, empatía, autoestima, sinergia, productividad. Son muy importantes en la parte interna. Obviamente que también en el ambiente externo. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el ambiente externo? Ciertos factores que ofertan el desempeño de una empresa. Estos reflejan en las oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son? Ambiente externo, se evalúa qué se va a evaluar en este ambiente. Lo demográfico, que tiene que ver con la población, la situación económica, las fuerzas sociales y culturales, fuerzas políticas y legales, tecnología con la que cuento, competencias, proveedores.